¿Sigue? Bueno, ahí en el libro de los Jueces, en el capítulo 14, en el versículo 4, dice lo siguiente. Algo que llamó mi atención fue lo siguiente, dice en el versículo 4, del capítulo 14, versículo 4, dice, y esto lo leímos los días pasados y me llamó más la atención, y luego empecé a ver versículos y dice, y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Y cuando leí esto dije, su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Cuando dije, ¿quién? Y me daba cuenta de que Sansón hacía algo que sus padres no sabían ni lo que estaba haciendo. ¿Cuántas veces como padres no sabemos lo que los hijos hacen y decimos, ay, tú estás loco, o esto no está bien? Pero a veces ni nosotros mismos sabemos qué plan tiene Dios en la vida del ser humano, en la vida de cada uno de nosotros. A veces nosotros no sabemos qué es lo que está tratando Dios de hacer en la vida de nuestros hijos. No lo sabemos y por eso los tachamos de que decimos, ay, lo que tú estás haciendo, ni yo te entiendo. Pues claro, los papás de Sansón no lo entendían. ¿Cómo era posible que él estuviera buscando una esposa filistea? Una esposa que no conocía de Dios. Pero Dios tenía un plan. Lejos muchas veces de criticar los planes y los trabajos que hacen nuestros hijos, lo que tenemos que hacer es impulsarlos. No sabemos qué Dios pueda tener de plan. Si Dios por algo, yo en algún momento le tuve que decir en aquel entonces a mi hijo, cuando una vez estaba trabajando con X persona y me dijo, ya no voy a trabajar, digo, no te preocupes, si Dios cierra una puerta es porque va a abrir varias. Porque así es. Ahora en otros tiempos decía mi hija, oye, pero ¿tú qué te preocupas? Si Dios cierra una puerta va a abrir varias puertas. Y nos damos cuenta, honestamente, nos damos cuenta que así son las cosas. Los planes de Dios son tan perfectos cuando tú te guías conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios. Así es que tú y yo lo único que tenemos que hacer honestamente es, padres, no hagamos enojar a nuestros hijos. Y nosotros a veces no sabemos qué, como dijo alguien, qué show, ¿verdad? Algunos chavos dicen así, no sabemos qué show con la vida. Pues dejemos que la vida les enseñe a nuestros hijos y que aprendan algo diferente. Porque muchas veces es el problema, que como padres decimos solamente lo que yo digo. No, por eso tenemos que apoyar. Por eso dice, y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. En aquel tiempo ya los filisteos estaban dominando a Israel y tenía que haber algo de parte de Dios. Algo de parte de Dios, ¿para qué? Para otra vez impulsar a su pueblo. Nosotros no sabemos en el pueblo qué está pasando, ¿verdad? Pero Dios tiene que utilizar gente, ¿para qué? Para que sea glorificado el nombre de Dios, para que su pueblo sea otra vez nuevamente protegido, para que su pueblo haya cosas buenas para el pueblo. Dios siempre está cuidando, incluso a veces hasta dice que a los mismos buitres ocupa para que le traigan alimento a los hijos de Dios. Así es que usted y yo no podemos agarrar y decir, bueno, es que yo no sé. Mira, algunos hasta, fíjate, en aquel entonces dice que a un hombre llamado Josman, el que secuestró el avión, ¿verdad? No sé si por ahí lo identificaste. Sus propios padres no creían ni en él. Claro, ese es otro tema, lo del avión, ¿verdad? Pero fíjate cómo incluso le decían el loco. Nos los compartió cuando lo conocimos hace muchos años, porque lo conocimos a este Josman Flores Pereira. Lo conocimos cuando todavía no se aventó esa onda. Pero fíjate que Dios lo cambió de una manera donde le decían el loco. Pues él decía cada cosa y luego se fumaba y se viciaba y tantas cosas. Pero sus mismos padres lo tuvieron que sacar del país, de Bolivia, y lo enviaron para otro país, acá a México. Lo mandaron a México y ya le echaron algo y dijeron, no queremos más problemas.
Hay que se vaya, hay que ver qué pasa. Dice que anduvo vagando en Garibaldi. Ese loco precisamente tuvo que cambiar su manera de vivir, experimentando muchas cosas. Este hombre llamado Sansón tuvo que ir, buscar a una mujer de las cuales sus propios padres decían: ¿cómo te vas a casar si los filisteos no son circuncisos? O sea, no tienen una circuncisión. No son pueblo de Israel. Tú te tienes que casar con X persona. Yo no estoy tampoco aconsejando que el cristiano se case con alguien que no, con alguien inconverso. Evítate problemas, eso sí, te los tienes que evitar. ¿Cómo? Bueno, si alguien no conoce, pues hay que estar, que conozca de la palabra, traerlo a los pies de Jesucristo, que tenga una conversión, para evitarte problemas. Es por eso lo que previene, no es que prohíba, previene. No te busques broncas, porque si a veces conociendo uno y otro no se ponen de acuerdo, imagínate, si uno para un lado y el otro para otro, pues echa chispas. Es un yugo desigual. Lógico que sería que sean yugo igual. Así debería de ser. El único detalle es que Dios nos previene. Pero fíjate, dentro de esas decisiones, Sansón dice que fue a cierto lugar y tomó como mujer a una ¿qué? Filistea. A una filistea. Por eso las cosas que tus hijos saben, solamente razónalas, guíalas. No vamos a poder hacer entender a una persona que se aferra a algo cuando vamos a el tire y afloja. A veces lo que más tienes que entender es que si ellos toman su decisión, los hijos, ¿para qué los haces enojar? Mejor, mira, yo lo único que te digo es esto. No aferrarnos a que él dice esto y yo digo lo otro. No, o sea, mejor mostrarles. Pero estos padres de Sansón no entendían el plan de Dios. No lo entendían. Dios tenía un propósito en la vida. Por eso digo, cuando tú veas que tu hijo echa a perder una laptop desarmándola, bueno, ya si echa a perder 10 ya no es. Pero si echa a perder una, no pasa nada. ¿Tú crees que Einstein no echó a perder muchas cosas? Pues lógico. Los grandes conocedores, hay gente que echa a perder y echando a perder aprende. Pero hay gente que piensa que a la primera tiene todo que salir. Así es que nosotros tenemos gente, claro, no todo se trata de echar a perder, porque no le vas a decir a tu hijo, tú quieres ser doctor, echa a perder 2 o 3 y aprendes. No, porque es un gran compromiso, ¿verdad? No voy a agarrar y decir, sí, hijo, tú eres doctor, 2 o 3 experimente y ahí muere. No, tampoco. Hay cosas en las que puedes darte un poquito como que eso, ¿verdad? De poder echar a perder un poquito, ¿verdad? Pero dentro de eso, es como aquel que inventó la coca. No sabía que la coca en sí no iba a ser una bebida. Estúdialo. Era un experimento para otra cosa, pero terminamos tomando la coca. Sí, honestamente, chéquelo por ahí. No se los quiero decir, sino usted investíguelo. La coca en sí no era para tomársela, era para otra cosa. Pero bueno, ese es otro asunto. Pero nos damos cuenta que tú y yo, a los hijos motivarlos, lo único que estás haciendo es a una persona, como decían hace un rato, que tiene la sabiduría de parte de Dios. Si tú le das ese impulso, ese jale, te vas a llevar sorpresas muy hermosas. Que a través del tiempo hagan lo que Dios les diga, que vayan haciendo cosas bien hermosas en esta vida. Pero cuántos y tantos padres, estás loco, papá, es que yo voy a llegar a ser doctor. Híjole, si no curas ni a tu abuelita. No, es que todo tiene su tiempo. Dejémoslos como cuando eran pequeños. Ellos soñaban con ser doctores y tú les decías, sí, mijo, sé doctor. Algunos, otros no, otros dicen, está loco, anda al chamaco, órale a trabajar porque aquí hace falta comida en la casa. Todo tiene su porqué, su momento preciso. Créame, y es cierto, muchas veces como padres la regamos. Hay escuelas para padres, pero la mejor escuela como padres es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros y nuestros propios hijos ven que estamos mal, que estamos actuando mal, y nosotros nos aferramos a que no está mal lo que estamos haciendo? Pero tenemos que considerar y llevarlo ahora sí que a meditarlo. Fíjate que yo me encontré con una cita así, leyendo todo esto en 1 Samuel capítulo 20, el versículo 30, ¿lo tienen ahí? ¿Lo tienes, Josué?
No. Primera de Samuel, a ver, búscalo, por favor, búsquenlo, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 20, en el versículo 30. Si lo lees, por favor. 20:30 dice: Entonces Saúl se enfureció con Jonatán y le dijo: hijo de la mala madre, ¿acaso no sé que tú eres el amigo íntimo del hijo de Jesse, para vergüenza tuya y de tu madre? Amén. Fíjate, estas palabras yo te las podría decir tal y cual lo son en el idioma actual, pero vamos a dejarlas mejor así. Entonces dice en esta versión de la versión Reina Valera 1960, si te lo dijera yo en la versión lenguaje actual, te llevarías unas sorpresas, pero de aquellas, ¿no? Y no estamos hablando de ese tipo de lenguaje. Pero fíjate, porque ya he buscado a alguien enojado, se le salen unas palabrotas, por eso digo, no estaría bien un lenguaje actual, el lenguaje que ahora ya varios usan, ¿no? Gracias a Dios que usted no. Pero bueno, dice así. En el versículo 30 dice: entonces, en la versión Reina Valera, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Cuando Saúl estaba molesto y le estaba arremetiendo en contra de ¿quién? En contra de Jonatán. Jonatán, ¿quién era? Era el hijo ¿de quién? De Saúl. Pero estaba tan molesto Saúl que arremetió pero fuertemente y le dijo hasta de lo casi de lo que se iba a morir. ¿Cuántos padres, lejos de ser buenos padres, arremeten contra sus hijos y le dicen hasta de lo que se van a morir casi? Una cosa es que hables y les exhortes, como dice la palabra de Dios, con amor y con la misma palabra, a que les digas: hijo, tanta cosa. Yo conozco por allá del país de donde vengo, de Marte, algunos vecinitos que a veces hasta les mientan la mamá y son ellas. Digo, o sea, honestamente, o abuelas que los meten, no, ¿para qué te cuento? Los meten a punta de nalgadas y les gritan hasta lo que no, y pareciera que se ven muy bien y como que dan, o sea, te lo digo honestamente, yo conozco de allá del planeta de los simios donde vengo, honestamente hay gente así, y yo conocí en aquellos que hasta les rompían la vara en el pulmón, y digo, eso es ser realmente un padre. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros como padres no tenemos que irritar a los hijos, hacerlos enojar, molestar. Claro, tampoco los vamos a dejar que hagan sus caprichos, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y hay un versículo donde dice que en las propias asentaderas hay que corregirlos con vara dura y no morirán. Pero no se trata de andarles, a veces, y hay que ser sinceros en la psicología moderna, muchas veces ha lastimado más lo que se habla que lo que se actúa. Hay hijos o hay padres todavía que son padres que todavía vienen con remordimiento, con enojo, con odio hacia los mismos padres. O sea, ya son padres ahora, pero odiaban a los padres. Y yo te lo digo por experiencia, yo odiaba a mi padre, él lo supo, yo le pedí perdón. Porque yo no era quien para criticarlo. En su momento le tuve que pedir perdón porque yo era un ignorante como hijo. Y cuando fui padre entendí muchas cosas y no lo conocía. Quiero decirte que lo bueno es que no lo conocía. Pero cuando lo conocí tuve que pedirle perdón. Dije, ¿quién soy yo para juzgarlo a usted? Dice, vamos a ser amigos. Digo, claro. Pero cuando no se sabe ser padre se hacen muchas cosas. Este hombre llamado Saúl arremetió, se encendió en ira, dice, esta palabra dice, se encendió en ira contra Jonatán. ¿Por qué? Porque Jonatán le daba mucho, o lo apreciaba mucho a David, porque tenían lazos de amistad, y Jonatán y Saúl quería matarlo. Jonatán estaba viendo que estaba cometiendo una injusticia. ¿Cuántas veces los hijos te dicen, papá, estás haciendo mal? ¿Y sabes qué hacemos como padres? No, tú no me vas a enseñar, chamaco. Y aquí es lo que pasaba.
Y le dijo: hijo de tu perversa y rebelde. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Acá hay otra enseñanza, hay un rema que Dios nos da. Pero dice en esta versión, Dios habla hoy. Entonces Saúl se enfureció contra Jonathan y le dijo: hijo de mala madre, ¿acaso no sé que tú eres el amigo íntimo del hijo de Jesé, para vergüenza tuya y de tu madre? Eran tan amigos, pero a Saúl no le parecía. Pero no era tanto por la relación estrecha, por la amistad que tuvieran ellos, sino porque Saúl le tenía coraje a David. Saúl sabía que iba a ser destronado ya se lo habían dicho. Entonces hasta en cierta manera le tenía celo, pero no tanto celo de otra cosa, sino porque David iba a ser el próximo rey. Y Jonathan apreciaba mucho a David. Cuando Jonathan falleció, David dice que lloró. ¿Por qué? Porque tenían una amistad. Pero el padre era el que se portaba mal. ¿Cuántas veces, honestamente, hay amiguitos? Yo lo veo. Mi nieto tiene amiguitos. Y los papás a veces de los amiguitos se molestan porque esté con él jugando. ¿Qué les hacen? O sea, ¿qué daño les hacen? Si los chiquillos solamente quieren jugar. Si los niños solamente lo que buscan es tener amigos. Y muchas veces nosotros como mismos padres cometemos ese error cuando hasta son pequeños. Claro, hay mucha diferencia entre aquellos que no se saben llevar con los demás. Hay niños que son tremendos y nosotros tenemos la culpa por dejarlos ser así, que le peguen a quien sea. Pero otros más tienen que defenderse por lógica, ¿no? Que no vaya a pasar como alguna vez se sube un niño, el otro es maldoso y se lo suenan al otro y el otro es tranquilo. Son parte de las cosas que nosotros como padres tenemos que aprender y entender que nuestros hijos tienen mucho que hacer, muchas cosas que muchas veces nosotros como padres, a lo mejor a ti y a mí, en aquel entonces no había así como ahora hay tanta tecnología, tantas cosas en las cuales los niños se pueden divertir. Y nosotros nos decían: llévate un aro y un palito. Y salías a la calle y con el palito y el aro lo ibas girando. Ahora no, ahora te dicen: ten el celular, deja de estar molestando, chamaco. Y se pasan 1, 2, 3 horas con tal de que los padres no irriten con los hijos o no provoquen problemas. Antes agarraban y te traían un yoyo, ya que te trajeran el yoyo ya era algo bien hermoso, o que te trajeran un trompo, o que te ocuparan una tapa del zapato para jugar tapa. Los que jugamos bien saben que era eso de divertido. O salías y empezabas a hacer tu papelote, o como se diga, ¿verdad? Y lo volábamos, y nos juntábamos muchos chavos. Claro, por ahí salía el papá que no le gustaba que el hijo estuviera ahí. ¡Órale, escuincle, métase! No le hacía nada el niño. Y sabes, así crecimos muchos. Y cuando tenemos a nuestros hijos, ¿qué pasó? Hacíamos lo mismo, las malas acciones. Porque si veíamos que estaban jugando, pues qué bueno que jueguen. Pero muchas veces por esas malas acciones que nosotros tomamos y decisiones, a nuestros hijos los hicimos como son. Algunos por eso precisamente a veces les dicen: papá, vamos al servicio. No, ¿por qué? Para ser como tú, un religioso, una persona X. Porque no vayas a decir que a Juan IV nada más se lo han dicho, ¿verdad? En alguna ocasión. Cuando me porté muy religioso, cuando yo pensaba que solamente yo era el perfecto. No, los padres no tenemos que irritar a los hijos. ¿Cómo? Con ese tipo de actitudes. Padres, no hagas enojar a tus hijos, sino edúcalos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Honestamente, tú y yo tenemos que aprender muchas más cosas. Este hombre llamado Saúl se molestaba con su hijo porque el hijo estaba viendo que lo que iba a hacer no estaba bien. Lo que Saúl quería era ¿qué? Matar a David, lo quería clavar. Dice que le lanzaba. Incluso hubieron ahí unas señales en las cuales hasta Jonathan previno a Saúl para que saliera huyendo. Porque mismo Saúl le dijo: mira, tu papá me quiere matar.
¿Cómo crees? No te creo. No, sí, dice, tú mismo compruébalo. Y él mismo tuvo que comprobar lo que su papá quería hacer con David, con su propio amigo. Y le dijo, y si digo esto, tú corre por tu vida, no te quedes ahí. ¿Qué le voy a seguir contando a usted? Pues usted se sabe la historia, ¿verdad? Y si no se la sabe, la va a leer, porque si no la inventa, Pero cosas así que dices tú, ¿cómo es posible que un rey y puesto por Dios, y el que peligraba era Jonathan, su reinado, porque pues lógico que el que iba a suceder, como dicen, o sucesor de Saúl era Jonathan, pero Jonathan no estaba interesado, no era ambicioso, no, o sea, tantas cosas que uno se puede ver que dice, pues Jonathan reaccionó así como diciendo, pues no está bien lo que está haciendo mi padre. Pero este padre tan enojado, Saúl enfurecido contra Jonathan y le gritó, hijo de la mala madre. Que si tú lo traduces, tú lo traduces a lo actual, son groserías. Ya sabía que estabas al lado de David. Qué vergüenza para ti y para tu madre. Como padres tenemos una gran encomienda, ser mejores padres. Ser mejores padres. Si nos gusta mucho eso, honra a tu padre y a tu madre, sí, pero también como padres muchas veces no honramos a los hijos. Hay padres que no honran a los hijos, no reconocen. Yo digo, y lo digo honestamente, el patrimonio que nosotros tenemos no es solamente mío y de mi esposa, también es de nuestros hijos. Porque ¿quién sufrió contigo? Pues tus hijos. Algunos dicen, no, pues sufrió mi amante. Bueno, ya depende de cada quien. Otros. Pero honestamente no se supone que en el grupo familiar los que sufren son padres, hijos, para tener el escaloncito que todos queremos. Por eso habla aquí entonces en Efesios, en el capítulo 6, en los primeros versículos, y en esta versión habla en el encabezado, relación entre padres e hijos. Algunos dirían, no, es que habla de los padres. Sí, obedezcan a sus padres, sí, lo dice bien claro. Y yo no voy a contradecir eso. Hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá, a tu mamá. Ese es el primer y gran mandamiento, esto que quede claro. Y dice que está acompañado por una promesa. En el versículo 3 dice, así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Cuando esta promesa se cumple, o más bien cuando esta orden se cumple, vienen las bendiciones. Si tú como hijo honras a tu padre, va a haber bendición. Y si tú como padre honras a tu hijo, ¿qué va a pasar? Pues es un boom. ¿Qué más queremos? La palabra de Dios dice, no impidáis a los niños que vengan. ¿Y cuántos y tantos impiden que los niños vengan? ¿Por qué? Porque piensan que nosotros, ¿qué le estamos enseñando? O sea, no le estamos enseñando a matar, a robar, al contrario. Se les enseñan cosas buenas para que a la larga, ¿qué va a pasar? Que no tengan problemas los padres. Pero muchos padres dicen, no, ni vayas ahí. Pues somos con defectos, sí. ¿Tenemos defectos? Claro que tenemos defectos. Pero creo que debes de enseñarles a que estén en la disciplina y en la enseñanza del Señor. Porque es lo mejor, a la larga créeme, yo digo, gracias a Dios que mis hijos, no es que sean perfectos, pero al menos no me dan las broncas que a otros padres les dan. Yo luego, apenas oí que alguien dijo, no, es que yo tengo problemas con mis hijos, llegan a la 1, a las 2 y yo estoy nomás pensando, llegan bien borrachos. Y dijo, bendito Dios que mis hijos no llegan borrachos. Ya, del espíritu que lleguen borrachos, ¿verdad? Pero no pasa así, y tampoco voy a juzgarlos. Pero es eso, padres, no hagamos enojar a los hijos. Dice la palabra de Dios para culminar, dice así, en Colosenses capítulo 3 versículo 21 dice así,
Colosenses 3. 3:21, ¿ya lo tienen? Dice: padres, no exasperen a vuestros hijos para que no se desalienten. Dice en esta versión, Dios habla hoy: padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. ¿Cuántas veces como padres, eres un tonto, no sirves para nada? Y así lo dicen algunos. Pues lógico, pues al rato dicen, pues tú dices que no sirvo para nada, ¿no? Al rato le dices, vete, trae una coca. No sirvo ni para ir a traer una coca. El pretexto, ¿no? Pues sí, no sirves para nada, ni para ir a traer una coca. Y así lo llegan a hacer. Y los hijos van creciendo y al rato, pues si no sirves para nada, es para nada, ¿no? Y son secuelas que honestamente muchas veces no se pueden quitar. Hay gente que le vale, o que no le interesa, o que le echan mantequilla, como dijo alguien, para que todo resbale. Pero hay gente que honestamente sí se afecta demasiado. No todos somos de la misma capacidad, no todos somos, y a algunos padres se les ocurre: eres un tonto, eres un vago, no sirves para nada. ¿Quién te dijo que no? Sí, yo creo que todos servimos para algo. Me doy cuenta cuando voy a los centros de rehabilitación, me doy cuenta cuando vamos a diferentes lugares, hasta en los hospitales. Cada uno tiene una función en los centros de rehabilitación. Luego a veces algunos son buenos hasta para barrer, otros son buenos para lavar. Me invitaron en una ocasión, apenas, no tiene muchos años, apenas el año pasado, me invitaron a una cena de año nuevo, creo de fin de año. Me invitaron porque ellos así lo hacen, pero me invitaron a predicar, me invitaron a compartir de la palabra. Y bueno, cuando estábamos ahí, yo veía que algunos se esmeraban. Y no era el único lugar, y se esmeraban. Oiga, siéntese, mire esto, el otro. En su casa no guisaban, pero ahí tenían que guisar, si no se quedaban sin comer. Sí, porque ahí luego a veces los ponen a hacer cosas. Y alguno me decía por ahí también, en alguna ocasión: no, es que donde estoy está bien feo, la cama. Le digo: ¿qué? ¿Veniste a un hotel? Pues ten cuidado para no estar aquí. No, sí, ya entendí la lección. Algunos más veíamos jovencitos de 12, 13 años ahí en centros de rehabilitación con problemas de adicciones, jovencitas que lloraban, que te decían cada cosa y que tú decías: no puede ser posible, que no es culpa solamente de ellos. Yo decía, una vez lo dije, no es culpa solamente de ustedes que aquí estén, pero ustedes valen mucho y Dios ha pagado un alto precio. Usted échele ganas, porque no solamente a veces es culpa de los hijos agarrar los malos caminos, sino también de los padres que no supimos conducirlos. Y es eso. Son tantas cosas que nosotros tenemos que entender. Por eso la palabra de Dios nos dice ahí en esta versión, traducción del lenguaje actual, dice así en el versículo 21, en el capítulo 3 dice, en esta que es traducción lenguaje actual, dice: y ustedes, los padres, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. ¿Cuántas veces los hijos llegan bien motivados de la escuela, del trabajo, no sé, los que ya trabajan, y los papás, lejos de decirles: ¿cómo te fue en tu día de trabajo? ¿Cómo te fue en tu escuela? ¿Sabes qué? Hace muchas veces, y nosotros luego cansados, o los que están cansados, o los que tienen sistema: no estés molestando, vete por allá. Papá, oye, ¿qué crees que? No sé, no me molestes. Pues yo les decía a ciertas personas, a veces yo les decía: yo soy uno de los padres que llego a la casa y digo, o a veces estoy en el trabajo y le estoy preguntando a mi esposa: ¿cómo está X? ¿Cómo está mi nieto? ¿Cómo está mi hija? ¿Qué te dicen? ¿Qué es lo que estoy en el momento? Y yo siempre estoy preguntando: ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? A veces hasta les pregunto: ¿qué comen? Honestamente. Oye, ¿qué comes? No, pues unos chilaquiles. Y no me invitaste, no le hagas. ¿Con quién te fuiste? No, pues me fui con la amiga tal, me fui con el amigo tal, hice esto, hice el otro. ¿Pero dónde estuviste? No, pues estuve en esta, estuve en otro. Digo, qué bueno, que te tengan confianza tus hijos, que nos tengan confianza. A veces le tienen más confianza a mi esposa porque ella es: qué bueno, bendito Dios. Pero tenemos todo eso. Tus hijos tienen cosas que hacer y muchas veces en lugar de que creamos, ¿qué hacemos? Ay, no, ¿cómo crees?
Tu hijo quiere realizar un proyecto, un negocio, lo que sea, y tú dices, no, ¿cómo crees? Te vi mal. Pues déjalo, que no corre prisa, tienes 20 años, 15, 16, aunque tuviera 30, 35, déjalo, que impúlsalo, dile, sí, claro, vamos a echarle ganas. Te lo digo por experiencia. Pero yo me acuerdo cuando el que fue mi padre, todavía en esos tiempos, yo le decía, papá, vamos a México. Le decía, voy a ir por material a México, eran las 8 de la noche, las 9, ¿verdad? A veces. Eran las 8, las 9 de la noche. Y le decía, papá, ¿me pueden acompañar? Voy a ir a traer material. Y decían, sí, vamos. Él acababa de trabajar a las 8 de la noche. Y yo le decía, paso por ti al trabajo. Decía, sí, pasan por mí y yo voy con ustedes. Cansado, fatigado, lo que sea, pero iban con nosotros al trabajo. Y yo ya era casado, ¿eh? Quiero decirte que me acompañaba. Me acompañaba y decía, sí, ¿cómo no? Vámonos. Y yo luego hasta le decía, pero es que usted ya está cansado. No, vámonos, no te preocupes. Y nos acompañaba. Era cansado y al otro día entraba a las 6 de la mañana. Y a veces llegábamos a las 2 de la mañana, a las 3. Eso era un amor de como padre.